Listo, buenos días para todos. Buenos días, Buenos días. buenos días, José, ¿cómo está? Buenos días, Bien. profe. Buenos días, Catalina. Listo, vamos a desarrollar la sesión programada para esta semana. En este caso es la semana 10, semana que básicamente vamos a desarrollar en torno al complemento de la temática que ya anteriormente habíamos desarrollado, que es básicamente la economía extractiva, pero lo vamos a relacionar ahora con el aspecto de la argumentación, que es uno de los aspectos a tener en cuenta que ya en algún momento habíamos desarrollado en clases presenciales en primer corte, pero que retomamos en este momento para efectuarlo de una manera más sólida, un poco más, por así decirlo, profunda en términos temáticos para el desarrollo más viable de este término. Para ello, tenemos dispuesta entonces la semana, que en este caso tenemos particular. Eh, Tenemos materiales dispuestos en este caso, que es la presentación PowerPoint de la argumentación y también el video animado del extractivismo, que básicamente va a complementar un poco toda la relación que tendremos en este aspecto. ¿Listo? Voy a indicarles entonces la presentación que está dispuesta allí para que ustedes también puedan consultarla en algún momento, para que ustedes puedan quizás revisar en este caso, que es obviamente uno de los materiales que se tendrán en cuenta para el desarrollo de nuestro entregable de la semana, que lo explicaré una vez culmine la explicación de esta sesión. Bueno, tenemos el texto o la presentación y exposición del texto de las claves de argumentación que en algún momento ya habíamos mirado un poco. Vamos a verlo de manera bastante general, retomando algunas cosas y algunos elementos que quizás pueden ser válidos a la hora de reconocer un poco todo el aspecto argumentativo y todo el aspecto a tener en cuenta allí. Ya habíamos tenido en cuenta un poco qué era la argumentación y básicamente como yo les enunciaba, es el hecho de ofrecer pruebas y obviamente razones en pro, pues básicamente de una conclusión. Quienes estudian derecho ya más o menos deben saber que siempre se le atribuye una serie de pruebas a las cosas que uno siempre dice y esas pruebas van encaminadas a validar, hacer cierto las conclusiones o afirmaciones que uno pues enuncia en la vida cotidiana. En redes sociales día a día nos vemos sometidos a una serie de opiniones que quizás no tienen una validez porque carecen de las pruebas o los razonamientos que puedan defender cada una de esas nociones que la gente efectúa allí. Argumentar es básicamente uno de los elementos que tiene una justificación y es necesario que las opiniones que nos formamos básicamente puedan explicarse y defenderse. Ese es como el fundamento total de la argumentación y es como podemos explicar por un lado y defender también esas propias ideas que tenemos sobre los temas que nos vamos forjando. Veíamos también en cierto sentido que el acto argumentativo incide en la concordancia entre las premisas y las conclusiones, viendo que las premisas, por un lado, son esas pruebas que nosotros, o pruebas o explicaciones que nosotros damos hacia una serie de conclusiones. Las conclusiones, en su caso, son las afirmaciones bajo las cuales nosotros hablamos sobre un tema de diferente índole. ¿Listo? Eh, Tenemos acá, por así decirlo, un orden sobre el cual nosotros podemos presentar la argumentación, ya sea una argumentación jurídica o sea una argumentación académica, lo podemos tener en consecuencia de este aspecto y es poner primero la conclusión, es decir, nuestra idea. Un ejemplo para nuestro entregable del día de hoy
se basa explícitamente en proponer particularmente el tema del extractivismo. Podemos decir que el extractivismo causa problemas ambientales en algunas regiones de Colombia. Esa es nuestra conclusión, y a esa conclusión pues obviamente tenemos que darle algunas razones o pruebas y explicaciones. Podemos poner primero la conclusión y después las pruebas, o primero las pruebas, razones, explicaciones y después la conclusión extraída de allí. Acá hay un pequeño ejemplo que pueden ustedes ver a nivel global. Primero se empieza con las explicaciones y después se basa en la conclusión. Los males del mundo se deben tanto a los defectos morales como a la falta de inteligencia, pero la raza humana no ha descubierto hasta ahora ningún método para erradicar los defectos morales. La inteligencia, por el contrario, se perfecciona fácilmente mediante los métodos que son conocidos por cualquier educador competente. Conclusión. Y la conclusión se denota en este aspecto por la expresión por lo tanto. Por lo tanto, hasta que algún método para enseñar la virtud haya sido descubierto, el progreso tendrá que buscarse a través del perfeccionamiento de la inteligencia antes que el de la moral. ¿Listo? Ese puede ser una parte esencial de cómo se puede argumentar de cierta manera y cómo ustedes pueden desarrollarlo en términos prácticos y en términos mucho más sólidos. Lo siguiente que vamos a ver son algunas recomendaciones para argumentar bien, para desarrollar una buena argumentación, para quizás tener una visión mucho más fácil a la hora de sentarnos a escribir un texto argumentativo. Primera, por así decirlo, recomendación. Hay que partir de las premisas que sean confiables. Este ejercicio ya lo habíamos visto en algún momento, pero la idea es que todo lo que nosotros digamos sea válido y cierto. De ahí, pues obviamente vamos a partir de un buen elemento y una buena consideración. Acá hay un ejemplo de lo que no se debería hacer en la argumentación. El ejemplo está acá en la parte de abajo y dice: nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Por lo tanto, parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. ¿Por qué deberíamos esperar lo que nunca podemos encontrar? ¿Cuál podría ser la falla, muchachos, que tiene este argumento? ¿Cuál es la falla que se encuentra allí? Que de pronto están dando como unos datos generales que no están eh, respaldados por algún tipo de investigación, sino que se Exactamente. supone. Bien, bien, lo que se denota es que es muy complejo partir de esta conclusión porque es imposible hacer un estudio donde se dé cuenta de si la gente es feliz o no es feliz en la actualidad. De ahí que se denota que este término nadie está generalizando e incluyendo a todas las personas del mundo. Y es muy difícil que uno pueda hacer un estudio, una encuesta, es imposible poderlo llevar a cabo para extraer resultados de allí. Entonces, si se parte de esta generalización de que nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad, de hecho, decirlo que en la actualidad es otra carencia allí de ambigüedad, representa uno de los problemas de la argumentación, y es la ambigüedad, que es uno de los problemas que se presentan particularmente en la vida práctica de la argumentación. Siguiente recomendación: utilizar un lenguaje concreto, específico y definitivo. No dar tantas vueltas cuando vamos a argumentar, sino ir al punto que debemos ir. Entonces, dice el ejemplo: caminamos horas bajo el sol. Es infinitamente mejor que fue un prolongado periodo de esfuerzo laborioso. Si nosotros nos ponemos a observar un poco, el hecho de ahondar un poco más en la argumentación a veces nos lleva a caminos que son un poco diversos. Acá pues obviamente la idea es ir al punto y lo esencial que estamos diciendo. Siguiente, que es uno de los elementos también que en el derecho prevalece y que debería ser un poco más concreto y respetarse en cierto sentido. Evitar un lenguaje emotivo. La idea es no caricaturizar al oponente. La idea es entender y respetar las opiniones del oponente en este caso, aunque se piense que evidentemente está equivocado. Es decir, la argumentación debe ser dispuesta para que ese oponente no se sienta irrespetado,
y nosotros pues también desde la construcción de los argumentos los respetemos con el conocimiento, con las pruebas que estamos dando de allí en adelante. Siguiente elemento o siguiente recomendación es utilizar los términos consistentes y utilizar un único significado para cada término. La idea es que la argumentación no se preste para doble sentido. Que si yo estoy diciendo un término, quien me está escuchando vea que ese término es utilizado en la misma parcela común. Es decir, que los dos sepamos a qué se está refiriendo ese término y no se preste para ambigüedades o dobles sentidos que permitan llevar la argumentación hacia otro rumbo. ¿Listo? Y bueno, aquí empezamos, por así decirlo, los argumentos que vamos a incluir en nuestro texto argumentativo que será el entregable. Podemos utilizar argumentos mediante ejemplos. ¿Listo? Estos son uno de los más utilizados, si se puede decir, si se puede especificar. Cada uno de estos elementos de argumentos de ejemplos permite no solo reconocer y ayudar o sustentar la argumentación, sino también nos ayuda a establecer acontecimientos, situaciones, noticias, casos que podemos ejemplificar. Entonces, un argumento de ejemplo permite, por una parte, establecer la ilustración de un tema, el cual estamos exponiendo en este caso. Tenemos un ejemplo acá. Se parte de una conclusión y se dan las pruebas de ahí en adelante en términos prácticos de ejemplificación. Arrancamos con la conclusión. En épocas pasadas, las mujeres se casaban muy jóvenes. Listo, esa es una conclusión. Ahora, deme las pruebas o explíqueme por qué está diciendo eso. Y de aquí en adelante se establece con 3 ejemplos. Primer ejemplo, Julieta, en Romeo y Julieta de Shakespeare aún no tenía 14 años. Segundo ejemplo, en la Edad Media, la edad normal del matrimonio para las jóvenes judías era de 13 años. Segundo ejemplo. Y por último, nos hace otro ejemplo que dice, y durante el Imperio Romano, muchas mujeres romanas contraen matrimonio a los 13 años, incluso más jóvenes. Es decir, utiliza 3 ejemplos para poder soportar y sustentar lo que venía diciendo en su conclusión particular. 2 elementos importantes a la hora de argumentar con ejemplos. Primero, comprobar que los ejemplos sean ciertos. ¿Listo? Ya sea mirando algún video, revisando alguna investigación, revisando algún artículo académico de diversa índole, saber que esos ejemplos realmente son ciertos. Y además, acudir a más de un ejemplo representativo. Más de un ejemplo nos da fortaleza en la argumentación y además permite que nosotros podamos desarrollar nuestros argumentos de una manera mucho más sólida y que no se presten obviamente para poder que nos contraargumenten nuestro pensamiento, nuestro ideal. Siguiente tipología de argumentos, solo vamos a ver 3 tipologías que son las que ustedes van a incluir, por así decirlo, en sus textos. Ya vimos argumentos de ejemplo. Ahora vamos a ver argumentos por analogía. La analogía es una comparación. De hecho, esto ya lo habíamos visto en algún momento. ¿Comparar qué? 2 situaciones. La idea es comparar 2 ejemplos semejantes, pero que evidentemente tengan una relación absoluta. Si estamos diciendo que la minería ilegal produce problemas al medio ambiente en Colombia, busquemos ejemplos que puedan solventar esa perspectiva, pero ejemplos que podamos comparar. Entonces, minería ilegal en el Chocó. En el Chocó se desarrolla minería ilegal donde se afecta el río, donde se establecen sequías. Ello puede compararse con la situación de Antioquia. Ahí ya estamos haciendo una comparación de 2 elementos prácticos y que pueden tener una condescendencia. Cuando hacemos la comparación, estamos haciendo analogías. ¿Listo? Pueden ser por departamentos, los daños medioambientales, los daños de los recursos, o puede ser de diversa índole lo que ustedes puedan intentar desarrollar allí. Y por último, los argumentos que ustedes van a utilizar
son los argumentos de autoridad. El argumento de autoridad particularmente intenta desarrollar la citación. Es cuando nosotros citamos una parte, un estudio, un artículo, unas cifras de una revista para hacer valer nuestra argumentación en este caso. ¿Listo? Y para ello nos vamos a remitir a la página de la universidad en el apartado de la biblioteca para que ustedes puedan ver desde allí la guía de norma APA que tenemos, que es bastante interactiva y bastante sólida en ese caso. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿O todo claro? Todo claro, profesor. Listo, perfecto. Entonces, si quieren van mirando un poco los pasos. Esto es el encuentro está siendo grabado, igual. En este caso es para que ustedes lo usen, no solamente en la clase, sino también lo puedan usar en términos metodológicos en otras sesiones o en otras asignaturas. Entramos a la página de la universidad en la biblioteca y nos vamos a guías académicas. En guías académicas tenemos guía de trabajo y tenemos APA y plantillas. Nos vamos a APA y plantillas. Allí en APA y plantillas tenemos una guía interactiva en la parte de arriba, que es toda la guía que nos representa en cierto sentido el cómo hacer algunos trabajos y cómo citar y cómo referenciar. En este apartado tenemos la guía, la podemos descargar y de una vez nos aparece la guía para el desarrollo de nuestros trabajos, que es un aspecto muy importante y muy relevante a la hora de reconocer qué es lo que nosotros podemos desarrollar. Lo importante acá también es que aparecen elementos de plagio, citas y hay una parte jurídica que les interesa mucho a quienes están en este momento cursando la carrera de Derecho. Tenemos acá un elemento que es formal. El elemento formal es márgenes y acá en la partecita de abajo, interlineado y fuente. Times New Roman 12 puntos y 2.0 interlineado, alineado a la izquierda, que es uno de los elementos como particulares allí. Además de eso, tenemos el cómo citar, que en este caso estableces qué es la cita, cómo se establece la citación, apellido del autor, seguido del año y la página. ¿Listo? Ahí está como el elemento clave para poder advertir esa particularidad en citación. Como nosotros básicamente vamos a citar es video y vamos a citar apartados de revistas o publicaciones de internet, muchas no tienen página, entonces solamente vamos a establecer semana.com 2019. Listo, esa sería nuestra citación cuando incluyamos un fragmento, un apartado del texto que estemos reconociendo. Ahora bien, cita directa o textual. Esta citación permite establecer dos puntos que ya en algún momento habíamos visto, pero aquí se ven de manera mucho más clara en un diseño que la universidad nos presenta en su biblioteca. Menos de 40 palabras se deben incorporar en el texto usando comillas y colocando el número de la página. Acá está el ejemplo. Tenemos un contexto pequeño que incluye la cita y aquí va la cita entre comillas y su respectiva citación. ¿Listo? Para que se tenga un poco en cuenta la relación que tenemos en este aspecto. O la cita de más de 40 palabras que debe separarse del texto en un párrafo aparte, con una sangría y además no se incluyen las comillas. Acá está el contexto de lo que ustedes van o pueden incluir antes de la cita y aquí está nuestra cita en párrafo aparte y con la sangría posterior. Acá tenemos en la parte de abajo la citación, apellido y año de la publicación sin comillas. ¿Listo? Para que tengan en este caso. Tenemos también cita indirecta, parafraseo como una interpretación, cita de citas, que pues obviamente es bastante interesante a la hora de mirar si alguien más está citando dentro del texto, citas de más de dos autores o dos autores con el mismo apellido, de un autor, el año no tiene publicación,
de una sola página. Es decir, hay varios elementos que son constitutivos allí. La cita que contiene errores ortográficos, quita, daña, enfatizo palabras de una cita. Acá está, por así decirlo, la forma en términos de la citación cuando es uno de un autor a 5 autores, muchos más autores. Lista de referencias, pues obviamente que es importante en este caso, cómo citar de cierta manera la publicación que nosotros tenemos allí, todos los elementos que se puedan dar, cómo citar el libro impreso, el capítulo y la versión, y elementos pues muy esenciales y particulares para que ustedes puedan tenerlos en cuenta. Aquí en la parte de abajo ya tenemos todo el elemento de jurídico, donde ustedes pues obviamente quienes son de derecho tienen muchos elementos sobre los cuales puedan desarrollar toda su citación, cómo se referencia un decreto, cómo se referencia, por así decirlo, la Corte Suprema de Justicia, todos los elementos que allí están dispuestos. ¿Listo? Importante, aquí también hay unas plantillas para que puedan elaborar trabajos de grado, trabajos académicos, ensayos académicos y artículos científicos, que es un elemento que ya trae todo. Lo único que tienen que empezar es a hacer su edición para pues obviamente realizarlo de la mejor manera. Bueno, esas plantillas también las pueden utilizar para hacer el trabajo, en este caso de lo que tenemos para el día de hoy. Entonces, básicamente, y retomando un poco, la idea es que ustedes puedan desarrollar su texto contestando esta pregunta. ¿Por qué es inviable la economía extractiva en Colombia mediada por la minería ilegal? Es decir, ¿cómo ustedes pueden, bajo la argumentación, desarrollar la inviabilidad de la economía extractiva en Colombia o a nivel general, si se puede establecer un vínculo desde allí? Para ello, voy a indicarles un pequeño video que muestra e ilustra un poco la situación de la economía extractiva y los problemas que tienen para que puedan ustedes ahondar un poquito. Si quieren también citar los videos, en esta guía interactiva también se muestra cómo citar videos de YouTube para que les quede un poco más fácil en este caso. ¿Listo? Entonces, voy a indicarles el video para que puedan tener un poquito más de soporte, un poco más de explicación sobre lo que es la economía extractiva a partir de esta visión en el video. ¿Listo? En este mundo, sin importar nuestras diferencias, todos compartimos las ganas de vivir bien. Pero hay distintos caminos para alcanzar ese vivir bien. La pregunta es si estamos eligiendo los que más nos convienen. Todos los caminos suponen el uso y disfrute de los recursos naturales. Los usamos para calmar nuestra hambre, nuestra sed, el frío, el aburrimiento, pero poco a poco esas necesidades se han ido multiplicando. Talamos, perforamos y extraemos recursos naturales. Todas actividades necesarias, pero con un riesgo, la exageración. A esto le llamamos extractivismo. La minería a cielo abierto, la explotación de hidrocarburos o la agricultura para biocombustibles de exportación son algunas de las actividades asociadas al extractivismo. En América Latina hay una fuerte expansión del extractivismo. Cada vez se utilizan productos más tóxicos, cada vez más explosivos y cada vez en mayores áreas concesionadas. Es que el avance del extractivismo responde al consumo de otros, como el de China, que cada vez necesita más recursos naturales para expandir su industria. Pero enfocarse por décadas en exportar grandes volúmenes de minerales que cada vez son más escasos, ¿es una expresión real de desarrollo? ¿Es una estrategia inteligente? Es cierto que hay ganancias económicas para los estados con el sistema del extractivismo, pero si se realizara un balance neto real, donde se resten los costos económicos de los impactos sociales y ambientales, muchos negocios extractivos dejarían de ser viables por simples razones financieras. Es que el sistema no es gratuito. Para exportar 1 kilo de oro a otro continente, se procesan 540.000 kilos de materia, que ya no servirá para nada más. Este es el llamado extractivismo depredador, una extracción masiva de recursos naturales para la exportación, de graves impactos sociales, ambientales y territoriales. Con este escenario de emergencia, es que se plantea empezar un proceso de cambios, algunos inmediatos y otros a mediano y largo plazo. A estos cambios se le llama transiciones. Un proceso que persigue la salida del extractivismo depredador hacia una situación de extractivismo sensato,
y de allí a una extracción indispensable o post-extractivismo. Estos serían los pasos. Pasar del extractivismo depredador al extractivismo sensato requiere básicamente que hayan buenas leyes en los países y que éstas se cumplan. Respetar las exigencias ambientales, sincerar los costos, usar buena tecnología y tener mejor comunicación, entre otras medidas. En el extractivismo sensato, el Estado se vuelve un fiscalizador eficiente, defensor del bien común, y las evaluaciones dejan de ser un trámite formal, como en el caso peruano, donde una concesión minera ya aprobada por el Estado se sometió luego a una revisión independiente y surgieron 138 observaciones. Esto no puede suceder. El segundo paso comprende pasar del extractivismo sensato a la extracción indispensable o post-extractivismo, donde solo usaremos los recursos realmente necesarios para asegurar nuestra calidad de vida protegiendo la naturaleza. Pero el post-extractivismo no es tan fácil de seguir. Requerirá romper con algunos aspectos del desarrollo convencional actual, como la voracidad por el consumo. El elevado consumo de bienes materiales es presentado como un ejemplo positivo del desarrollo, pero mantener este consumo tan elevado tiene impactos. Exportamos cobre para importar malos electrodomésticos hechos con ese cobre, productos que cada vez duran menos, que pocas veces se reparan, se convierten en basura y tienen que ser reemplazados por otros nuevos. Esto no era así, ¿recuerdan? Las ventas y la publicidad han reemplazado a la utilidad. Antes de comprar algo, deberíamos ser capaces de pensar si realmente lo necesito o puedo arreglármela sin él, si me va a durar o será otro producto basura. El proceso de transiciones debe servir para comprender que crecimiento no es lo mismo que desarrollo, que consumo no es lo mismo que calidad de vida. Por ejemplo, una prioridad de las políticas públicas no debería ser promover el automóvil personal, sino un transporte público eficiente. Por otro lado, si bien en varios países de la región el extractivismo ayuda a financiar programas de lucha contra la pobreza, se puede generar un círculo vicioso, donde a mayor necesidad de la gente, mayor extracción. Con el extractivismo estamos en una mala posición donde los precios de las materias primas se deciden en otro lado, mientras los conflictos sociales siguen aumentando. Este tipo de desarrollo es muy riesgoso e inestable para nosotros. En el escenario de las transiciones, algunos sectores de la economía podrán decrecer, mientras que otros deberán aumentar, como la producción rural o la industrialización que produce bienes necesarios y durables. Las transiciones son un proceso complejo, que requiere una amplia discusión entre ciudadanos y medidas concretas de los gobiernos, medidas que busquen generar calidad de vida para las personas y protección para la naturaleza. En estos debates quedarán en evidencia las distintas formas de percibir el bienestar, y son debates necesarios. Es una discusión sobre nuestra vida y la vida de los que nos siguen, así que debe construirse entre vecinos de la ciudad y del campo, entre alcaldes y ministros, hombres y mujeres, estudiantes y profesores, entre familias, entre todos. Bueno, como ustedes pueden ver, es importante establecer cómo el extractivismo produce primero un consumo masivo bastante amplio y cómo todos los materiales o recursos que son explotados casi que se exportan, pero obviamente los importamos en mercancías que están hechas con todos esos recursos que han sido sacados de aquí. Lo que produce, pues obviamente, un consumo masivo, lo que produce diferentes elementos y lo que básicamente deberíamos hacer es el paso hacia la economía productiva, que es lo que, pues obviamente en el gobierno actual no se prepondera y lo que, si nosotros nos damos cuenta, en la actualidad, la economía extractivista en Colombia, nos damos cuenta en el hoy, en el caso de esta pandemia que tenemos actual, vemos que no es viable para Colombia desarrollar esta economía extractivista extrayendo petróleo, extrayendo pues obviamente minerales de toda esta parte de la minería ilegal y pues básicamente es lo que nos va a llevar a un rumbo que no tiene una finalidad o una sensación, por así decirlo, de crisis económica que no se puede solventar en este momento con minerales o con petróleo. Lo que se necesita realmente es el alimento. Y el alimento es la transición hacia la economía productiva en este caso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda que tengan sobre lo que tenemos hasta el momento como economía extractiva? ¿Algún aporte, alguna opinión que tengan?
¿Todo claro? Sí, señor, profesor. todo claro. Sí, señor. Listo. Entonces, ahora vamos a señalar la estructura del texto que ustedes van a desarrollar como entregable. Lo voy a desarrollar acá en este bloc de notas para que ustedes puedan efectuarlo de la manera más oportuna posible. Entonces, primero, pues obviamente la resolución de esta pregunta que tenemos acá es partir un poco de esa pregunta que se establece allá, porque es inviable la economía extractivista en Colombia. La idea es defender esa idea. La idea, por así decirlo, valga la redundancia, es denotar un poco la explicación de por qué es inviable, y con ello ustedes, pues primero, van a desarrollar su introducción, una introducción bastante explícita, bastante bien explicada, una introducción que va a establecerse en términos de un párrafo, donde ustedes pues van a explicar qué van a hacer, cómo lo van a hacer y para qué lo van a hacer, el tema, el cómo es la metodología, se desarrollará mediante argumentos de ejemplo, de autoridad, acudiendo a algunas revistas, algunos estudios, algunos videos, y con el fin de concientizar a las personas o diferentes finalidades que ustedes puedan oportunar. Aquí ya en el desarrollo vendrán 3 párrafos que van a enfocarse, por así decirlo, en 3 elementos, donde van a combinar cada uno de los argumentos que ustedes puedan desarrollar. Entonces, el primer párrafo puede ser de un argumento de ejemplo. Aquí lo que pueden intervenir en ese caso es que un ejemplo puede ser la destrucción o la sequía de los ríos en el Chocó. La situación nos lleva a establecer, de hecho hay algunos videos aquí en internet que ustedes pueden retomar y que pueden establecer desde el punto de vista. Acá tenemos una gran faceta de videos. Este video de minería ilegal en Tumaco puede ser un ejemplo claro de lo que ustedes pueden desarrollar en este caso. ¿Listo? Un ejemplo que pueden denotar, pueden citar el video. La citación casi que siempre pides los datos que se dan ahí en la parte de abajo. Ya les indico un poco cuáles son los datos más o menos que se piden para la citación. Básicamente estos datos Profe, que están... Sí, dime. o sea que para desarrollar el texto se puede usar, pues uno puede buscar información propia, no necesariamente a partir del video que usted nos dejó. Exactamente, ustedes pueden buscar la información que quizás se derive, artículos en términos de internet. Hay un artículo, un especial muy bueno de minería ilegal en Colombia, que es de semana.com, y también hay otro del Tiempo, que son bastante amplios. De hecho, acá está el del Tiempo, acá hay otros elementos, hay otro de semana.com, que está en este caso Sostenibilidad Semana. Acá ustedes pueden buscar los ejemplos que quieran disponer, toda la información que se quiera desarrollar en ese caso, y pues obviamente todo con su citación. Acá hay, lo bueno de esto es que tiene cifras, y las cifras las pueden incluir ya sea en la autoridad o ya sea en los diferentes elementos que vayan a componer el texto. Entonces, primer párrafo, introducción. Ya el segundo sería un argumento de ejemplo. El tercero puede ser relacionado con una argumentación más enfocada hacia la analogía. Como les explico un poco, entonces, miramos la perspectiva de la minería en Tumaco, en este caso, y después podemos compararlo con otra zona de Colombia que obviamente tenga unos réditos. En este caso puede ser en este apartado de el mercurio. En otras zonas, en la zona de Antioquia también hay una devastación bastante amplia. En la zona de la costa también hay unos resultados bastante fuertes sobre la minería. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es entrar a la comparación de todos los elementos que se establecen allí. Entonces, mientras en el Chocó se destruye, no sé, el recurso hídrico, en la costa se están haciendo una destrucción de toda la boscosidad, y ello nos denota pues que básicamente hay una relación muy fuerte entre todo lo que se desarrolla como lo que es la minería ilegal. Y un argumento de autoridad que también les puede servir a ustedes, toda la relación que se establece
en torno a citación, ya sea de más de 40, de menos de 40 palabras, de la citación de un artículo académico o la citación de lo que ustedes puedan establecer. Aquí en nuestros recursos propuse otro video que se llama el extractivismo. También explica un poco lo que es la extracción de minerales y extracción de petróleo. Lo explica de una manera amplia. De hecho, el video que pudimos revisar ahorita permite reconocer algunos de los elementos propios y cómo es posible también hacer una transición, que es lo que se pueden ustedes basar acá en la conclusión. Este cierre que puede tener, puede tener una reflexión o también puede tener una propuesta por parte de ustedes de cómo podemos cambiar este problema de la extracción minera y la extracción petrolera para desarrollar un mejor elemento. Pueden basarlo en la situación actual. La situación actual nos refleja totalmente que es más importante para un país invertir en la salud y en la educación que invertir en la guerra, que invertir en economías extractivistas. En este momento, la crisis económica que está atravesando el país y la crisis en salud que atraviesa el país, para nadie es un secreto que es una crisis bastante fuerte, que a veces se quiere tapar con unas cifras de curvas, de aplanamientos de curvas que básicamente obviamente se van a dar porque si la aplicación de pruebas es muy poca, pues los resultados en términos de infectados y muertes en Colombia van a ser muy cortas. Entonces, cuando realmente se revelen un poco estas cifras de aplicación grande de diagnósticos, vamos a ver que la crisis hospitalaria es muy, muy precaria, no hay insumos, no hay inyección de recursos y básicamente si seguimos en una economía extractivista, lo que vamos es a llevar primero a una grave situación ambiental o medioambiental en este caso, que nos va a conducir a un problema de casi que pérdida del recurso hídrico y pues si nosotros con agua no podríamos desarrollar una vida bastante coherente en este caso. ¿Alguna pregunta sobre el entregable, sobre esta estructura que tenemos aquí? No, señor. Listo, Jairo, perfecto. Gracias. Bueno, listo. La idea es básicamente una estructura básica sobre la cual ustedes pueden ir trabajando y pueden ir relacionando. Recuerden que los entregables siempre los disponemos acá. Dejo prácticamente todo el día para que ustedes puedan desarrollar su entrega, para que ustedes puedan obviamente hacer sus Profesor, trabajos. que pues toca entregarlo hoy mismo como fecha máxima. Ya en un momentico les voy a indicar, voy a ingresar de nuevo al sistema que me sacó por el tiempo y ya les indico la hora de entrega en este caso que estaba planteada. ¿Por qué no dejo ingresar? Profe, según la estructura, ¿hay un número de páginas o...? No, básicamente entonces en total, el total en este caso serían 5 párrafos. ¿Listo? Eso es como Perfecto. la estructura sobre la cual nos podemos basar. Listo, acá tenemos entonces eh, nuestro texto. Voy a cambiar un poquito, este entregable lo voy a dejar durante todo el día. Estaba dispuesto para las 9, pero es un entregable que implica una demora para la relación de hacerlo un poco mejor en este caso y que ustedes puedan tener, por así decirlo, la disposición de realizar un buen entregable. Entonces regálenme un segundo mientras voy haciendo la edición del ajuste acá y voy desarrollando un poco la entrega de ustedes para el día de hoy. Entonces voy a cambiarla para las 11 de la noche. ¿Listo? Quedaría para las 11 de la noche del día de hoy, para que ustedes puedan tener la disposición del día en relación a la actividad en este caso. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Voy a hacer el seguimiento de la lista, entonces voy a apagar el micrófono un momentico para poder hacer la toma de la lista y ya en un segundo retornamos.
Listo. Bueno, básicamente esa es la perspectiva que vamos a manejar en la sesión pues práctica del día de hoy con su entregable como tal. Prácticamente es un entregable que incluye una disertación de ustedes sobre la defensa básicamente del cambio de economía en Colombia, del cambio posible que se pueda solventar en este caso y de la relación que se pueda entablar en términos prácticos de nuestra economía, que básicamente tiene unos elementos bastante para discutir y que pues obviamente implica toda una relación en términos de la perspectiva que allí se da. Entonces tengo acá en el chat algunas preguntitas. Dice, bueno, Sebastián Rojas, ya contestamos un poco la distinción de los párrafos, y Andrés Torres supone que si se puede establecerlo en las energías renovables, y sí, no hay problema, me parece interesante porque de hecho se planteó en algún momento establecer el vínculo con energías renovables, que cambiaría toda la posibilidad de dañar el medio ambiente y utilizar más bien algunos recursos naturales para poder crear energía, que sería un aspecto muy relevante a la hora de desarrollar totalmente este elemento, que pues implica un desarrollo económico y pues obviamente en salvar un poco el medio ambiente, que está agobiado y que en este momento pues se está tomando un respiro de tanta explotación que se tenía en su momento. Entonces sí sería interesante articular este aspecto con todo el término de los recursos renovables, hacer un poco de la crítica que se puede establecer allí, una posible crítica propositiva que pueda implementarse en este aspecto. ¿Alguna otra duda, muchachos, por el chat o por el micrófono que tengan sobre el entregable? Listo. Entonces, hay claridad en torno al tema. Ya la siguiente sesión retomaremos otros elementos particulares sobre los cuales vamos a trabajar. Ya asumo que en el día de hoy les ingresaré la nota del primer entregable que ustedes desarrollaron, para que lo puedan tener en cuenta y puedan tener el resultado propio de sus valoraciones en cuanto a trabajos. Y ya en 8 días vamos a tener una participación más asidua en términos de ustedes, para que puedan tomar un poco la vocería de la clase y tener un resultado mucho más interactivo en términos de participación en este caso, y hablar un poco más en términos de discusión que se pueda desarrollar sobre el tema que estamos llevando a cabo y que estamos relacionando en este aspecto. ¿Listo? Entonces, prácticamente les queda este tiempo de aquí en adelante para que puedan hacer sus trabajos, entregarlos de la mejor manera y obviamente poder disponer del espacio en términos prácticos. Dudas o inquietudes pueden formularlas por esta plataforma, las pueden formular mediante la compañera monitora, y de allí se pueden resolver algunos eventos, algunos elementos que sean prácticos, se puedan ir resolviendo a la marcha. ¿Listo? Les agradezco mucho la participación, les agradezco el poner un poco de atención a todos los elementos que tenemos en el día de hoy. Muchos éxitos en la actividad, y alguna duda, pregunta, me pueden decir durante el día. Que tengan un feliz día, éxitos, y por favor cuidarse mucho y seguir y acatar las normas que estamos en este momento teniendo. ¿Listo? Muchísimas gracias y nos vemos o nos oímos. Gracias, profe. ¿Listo? Gracias, Bueno, profe. Hasta bueno, luego. hasta luego. Hasta luego.